¿Qué pasaría si le dijeran que todo lo que creían saber sobre la historia de Jesús fuera solamente una versión cuidadosamente editada? ¿Qué ocurriría si descubrieran que dos mujeres extraordinarias, cuyas voces resonaron en los orígenes del cristianismo, fueron deliberadamente borradas de la narrativa oficial por aquellos que temían su poder transformador? Esta noche van a conocer una verdad que ha permanecido oculta durante casi 2000 años. Una verdad tan poderosa que el Vaticano ha gastado siglos enterrándola en el silencio, relegándola a textos prohibidos y evangelios considerados heréticos. Pero los secretos, por más profundamente que se entierren, siempre encuentran una manera de salir a la luz. Imaginen por un momento que la historia del cristianismo no fuera la narrativa masculina y jerárquica que conocen. Imaginen que en el corazón de la misión de Jesús hubieran existido dos mujeres, cuya sabiduría, compasión y valentía no solo acompañaron su mensaje, sino que lo moldearon, lo enriquecieron y lo convirtieron en algo infinitamente más revolucionario de lo que jamás nos han contado. Sofía y María Magdalena. Dos nombres que deberían resonar en cada catedral, ser venerados en cada altar y ser recordados en cada oración. Sin embargo, para la mayoría de las personas, estos nombres evocan apenas sombras vagas o malentendidos profundos. ¿Por qué? Porque su verdadera historia amenazaba los cimientos mismos del poder que la iglesia primitiva estaba construyendo. Esta no es una historia más sobre figuras bíblicas olvidadas. Esta es la revelación de cómo dos mujeres extraordinarias transformaron la comprensión espiritual de la humanidad y cómo una institución decidió que era más conveniente silenciarlas que honrar su legado. Prepárense para descubrir la versión de la historia que nunca quisieron que conocieran. En los archivos polvorientos de bibliotecas monásticas, entre manuscritos que sobrevivieron a siglos de censura y persecución, se esconde una narrativa que desafía todo lo que la cristiandad occidental ha enseñado sobre los orígenes de la fe. No se trata de teorías conspirativas modernas ni de interpretaciones especulativas. Se trata de textos antiguos, algunos tan antiguos como los evangelios canónicos, que presentan una imagen radicalmente diferente de quienes realmente influyeron en la misión de Jesús. Los evangelios gnósticos, descubiertos en Nag Hammadi en 1945, han revelado textos como el Evangelio de María, el Evangelio de Felipe y los escritos de Pistis Sophia. En estos documentos, que la Iglesia primitiva eligió excluir del canon bíblico, emergen dos figuras femeninas que no son meros personajes secundarios, sino protagonistas centrales de la historia espiritual que cambió el mundo. Sofía, cuyo nombre griego significa sabiduría, aparece en múltiples tradiciones gnósticas no como un concepto abstracto, sino como una presencia real y transformadora. Para muchos de estos textos antiguos, ella representa la encarnación misma del conocimiento divino, la voz femenina del Espíritu Santo, la guía que introdujo a Jesús en dimensiones místicas que trascendían las interpretaciones tradicionales de las escrituras hebreas. Por otro lado, María Magdalena emerge en estos textos no como la pecadora arrepentida que la tradición católica romana construyó durante siglos, sino como algo completamente diferente, la discípula más cercana a Jesús, aquella que comprendía sus enseñanzas mejor que cualquier otro seguidor, incluyendo a los apóstoles masculinos. En el Evangelio de María, ella no solo recibe enseñanzas especiales de Jesús, sino que se convierte en la portadora de revelaciones que los otros discípulos no podían comprender. Lo que hace que esta historia sea aún más intrigante es que estas dos figuras no existían en mundos separados. Según algunos textos gnósticos, Sofía y María Magdalena estaban profundamente conectadas.
representando juntas los aspectos femeninos de lo divino que equilibraban y enriquecían el mensaje masculino que tradicionalmente asociamos con el cristianismo. Pero aquí surge la pregunta que debe mantenerlos despiertos esta noche. ¿Por qué dos figuras tan centrales en los textos cristianos primitivos fueron sistemáticamente marginadas, difamadas o completamente borradas de la historia oficial? ¿Qué amenaza representaban para los líderes eclesiásticos que construían el poder institucional del cristianismo? La respuesta no está solo en lo que estos textos revelaron sobre Sofía y Magdalena, sino en lo que su influencia habría significado para una iglesia que prefería el control jerárquico a la revelación espiritual directa. Esta noche van a descubrir no solo quiénes fueron realmente estas mujeres extraordinarias, sino por qué su silenciamiento fue considerado necesario por aquellos que moldearon el cristianismo que llegó hasta nuestros días. Para comprender verdaderamente el impacto transformador de Sofía y María Magdalena, necesitamos transportarnos a un mundo completamente diferente al nuestro. Imaginen las polvorientas calles de Palestina en el primer siglo, donde las tradiciones judías milenarias se mezclaban con las corrientes filosóficas helenísticas, donde las expectativas mesiánicas hervían en el corazón de un pueblo oprimido, y donde las voces femeninas, aunque marginadas por la estructura patriarcal de la época, encontraban formas extraordinarias de manifestarse. Sofía, la sabiduría encarnada. Sofía no era simplemente un nombre o un concepto abstracto en los círculos espirituales que rodearon a Jesús. En la tradición gnóstica, ella representa la personificación misma de la sabiduría divina. Pero los textos sugieren que su influencia era tangible, real, transformadora. Imaginen a una mujer cuya comprensión de los misterios divinos trascendía las interpretaciones rabínicas tradicionales. Alguien que podía ver más allá de la letra de la ley hacia el espíritu que la animaba. Los textos gnósticos la describen como la madre de los vivientes, aquella que se sitúa en las alturas más elevadas, junto al camino, en las encrucijadas. Esta descripción no es meramente poética, sugiere a una figura que servía como mediadora entre el mundo material y el espiritual, alguien que podía guiar a otros hacia comprensiones más profundas de lo divino. Para Jesús, que crecía en una tradición donde la sabiduría, Jokma en hebreo, Sofía en griego, ya era venerada como un aspecto femenino de Dios. El encuentro con esta encarnación viviente de la sabiduría habría sido transformador. Los textos sugieren que Sofía no solo influenció las enseñanzas de Jesús, sino que le ayudó a comprender que su mensaje debía trascender las estructuras de poder tradicionales para abrazar una espiritualidad basada en la conexión directa entre el alma humana y lo divino. María Magdalena, la discípula amada. Si Sofía representaba la sabiduría cósmica, María Magdalena encarnaba su aplicación terrenal. Los evangelios gnósticos la presentan de una manera radicalmente diferente a la imagen que el catolicismo romano construyó durante siglos. En lugar de la pecadora arrepentida, estos textos antiguos revelan a una mujer de extraordinaria comprensión espiritual, a quien Jesús confiaba sus enseñanzas más profundas. El Evangelio de Felipe menciona que Jesús la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente en la boca. Esta declaración, que ha generado controversias durante siglos, debe entenderse en su contexto espiritual, no como una relación romántica en el sentido moderno, sino como el reconocimiento de una conexión espiritual que trascendía las relaciones convencionales entre maestro y discípulo. En el Evangelio de María, cuando los discípulos se sienten desanimados después de la partida de Jesús,
Es María Magdalena quien se levanta para consolarlos y compartir las enseñanzas especiales que había recibido. Pero su mensaje no es bien recibido por todos. Pedro, representando la corriente patriarcal que eventualmente dominaría la Iglesia, cuestiona cómo Jesús podría haber compartido secretos con una mujer que no había compartido con ellos. Esta tensión, documentada en múltiples textos gnósticos, revela la lucha de poder que se desarrollaba en las primeras comunidades cristianas entre aquellos que creían en la revelación espiritual directa representada por María Magdalena y aquellos que preferían la autoridad institucional representada por Pedro y los otros apóstoles masculinos. La unión transformadora. Lo que hace que la historia de Sofía y María Magdalena sea tan extraordinaria es cómo estas dos figuras, una cósmica y otra terrenal, una representando la sabiduría universal y otra su manifestación práctica, crearon juntas una influencia que transformó profundamente la comprensión espiritual de Jesús y, por extensión, el mensaje que él llevaría al mundo. Los textos gnósticos sugieren que esta influencia femenina no era periférica sino central. No se trataba simplemente de mujeres que acompañaban a Jesús, sino de figuras que contribuían activamente a la formación de su visión espiritual. Sofía aportaba la dimensión cósmica, la comprensión de los misterios divinos que conectaban lo terrenal con lo celestial. María Magdalena aportaba la sabiduría práctica, la capacidad de traducir estos misterios en enseñanzas que pudieran transformar vidas humanas. Juntas representaban lo que los textos gnósticos consideraban esencial para la comprensión completa de lo divino: la unión de los aspectos masculinos y femeninos, la integración de la sabiduría cósmica con la compasión terrenal, la síntesis entre el conocimiento abstracto y la aplicación práctica. Esta síntesis habría hecho del mensaje de Jesús algo mucho más revolucionario de lo que las versiones oficiales nos han transmitido. No se trataba solamente de un maestro masculino predicando a seguidores pasivos, sino de una comunidad espiritual donde las voces femeninas tenían autoridad igual o incluso superior en ciertos aspectos de la enseñanza divina. A medida que profundizamos en los textos antiguos y examinamos las evidencias históricas que han sobrevivido a siglos de censura, comienzan a emerger conexiones que revelan por qué el silenciamiento de Sofía y María Magdalena fue tan sistemático y al mismo tiempo tan necesario para el establecimiento del poder eclesiástico tradicional. La amenaza del liderazgo femenino. Los textos gnósticos no presentan casos aislados de mujeres influyentes, sino evidencia de una tradición generalizada donde el liderazgo espiritual femenino era no solo aceptado, sino valorado como esencial. El Evangelio de María documenta cómo, después de la partida de Jesús, María Magdalena asume naturalmente un rol de liderazgo, consolando a los discípulos desanimados y compartiendo enseñanzas que había recibido directamente del Maestro. Pero la reacción de Pedro es reveladora. ¿Acaso habló él con una mujer sin que lo supiéramos? ¿Tenemos que volvernos todos hacia ella? ¿La prefirió a nosotros? Esta tensión, documentada en múltiples fuentes gnósticas, revela la lucha fundamental que se desarrollaba en las primeras comunidades cristianas, entre dos visiones completamente diferentes de la autoridad espiritual. Por un lado, había una corriente que veía la revelación divina como algo que podía manifestarse a través de cualquier persona, independientemente de su género, que tuviera la capacidad espiritual para recibirla. Esta corriente, representada por María Magdalena e influenciada por la tradición de Sofía, amenazaba directamente las estructuras patriarcales tanto de la sociedad judía como de la romana. Por otro lado, estaba la corriente representada por Pedro,
y los apóstoles masculinos, que prefería establecer líneas claras de autoridad basadas en criterios más tradicionales y, por lo tanto, más aceptables para las estructuras de poder existentes. La supresión sistemática, la transformación de María Magdalena de discípula privilegiada en pecadora arrepentida, no fue un accidente histórico, sino una estrategia deliberada. Cuando el Papa Gregorio I pronunció su influyente sermón en 591, amalgamando a María Magdalena con la mujer pecadora de Lucas 7, estaba efectivamente eliminando la amenaza que representaba su autoridad espiritual documentada en los textos primitivos. Esta supresión se volvió aún más sistemática cuando la Iglesia estableció el canon bíblico oficial. Los textos que presentaban a María Magdalena como líder espiritual, como el Evangelio de María, el Evangelio de Felipe y otros documentos gnósticos, fueron declarados heréticos y excluidos del canon. No era suficiente ignorar estos textos. Había que activamente suprimirlos, quemarlos y perseguir a quienes los preservaran. Sofía sufrió un destino diferente pero igualmente efectivo. En lugar de ser difamada, fue abstractizada. La figura viviente, la influencia real y transformadora que los textos gnósticos documentan, fue convertida en un concepto teológico vago, una personificación poética de la sabiduría divina sin poder o presencia real. El precio del control. ¿Qué se perdió con esta supresión sistemática? Los textos gnósticos sugieren que se perdió nada menos que una comprensión completamente diferente de la espiritualidad cristiana. En lugar de una religión basada en la jerarquía masculina y la autoridad institucional, los primeros cristianos podrían haber desarrollado una tradición donde la revelación directa, la igualdad espiritual y el equilibrio entre aspectos masculinos y femeninos de lo divino fueran fundamentales. El texto de Pistis Sophia, por ejemplo, presenta a Jesús enseñando durante 11 años después de su resurrección, pero las preguntas más penetrantes y las comprensiones más profundas vienen de María Magdalena y otras mujeres de su círculo. En este mundo alternativo, las mujeres no eran receptoras pasivas de la enseñanza masculina, sino participantes activas en la exploración de los misterios divinos. Ecos en la historia posterior. La supresión de estas voces femeninas tuvo consecuencias que resonaron a través de toda la historia del cristianismo. Durante casi 2 milenios, la Iglesia luchó contra cualquier manifestación del liderazgo espiritual femenino, desde las beguinas medievales hasta las místicas como Juana de Arco, desde las reformadoras protestantes hasta las defensoras modernas de la ordenación femenina. Cada vez que surgían voces femeninas que reclamaban autoridad espiritual directa, la respuesta institucional era consistente: supresión, difamación o, en casos extremos, eliminación física. El patrón establecido con Sofía y María Magdalena se repitió una y otra vez a través de la historia. La revelación continua. Pero aquí está la paradoja fascinante. A pesar de siglos de supresión, las voces de Sofía y María Magdalena nunca fueron completamente silenciadas. Sobrevivieron en textos escondidos, en tradiciones esotéricas, en las visiones de místicos y místicas que se atrevieron a escuchar más allá de las enseñanzas oficiales. El descubrimiento de los textos de Nag Hammadi en 1945 fue como abrir una cápsula del tiempo que preservaba estas voces intactas, esperando el momento cuando la humanidad estaría lista para escuchar nuevamente la versión completa de la historia. Y ese momento puede ser ahora, cuando las preguntas sobre la igualdad espiritual y el papel de las mujeres en la religión resuenan con nueva urgencia en todo el mundo. La historia de cómo el Vaticano y las instituciones eclesiásticas posteriores manejaron la amenaza de Sofía y María Magdalena no es simplemente una cuestión de interpretaciones teológicas diferentes.
Es la crónica de una campaña sistemática y sostenida para eliminar cualquier vestigio de autoridad espiritual femenina que pudiera desafiar la estructura jerárquica masculina que se convirtió en el fundamento del cristianismo institucional. La construcción del canon, una exclusión deliberada. Cuando los líderes eclesiásticos se reunieron en los concilios de los siglos IV y V para establecer el canon bíblico oficial, no estaban simplemente decidiendo qué textos eran más antiguos o más auténticos. Estaban eligiendo cuidadosamente qué versión de la historia cristiana querían preservar y cuál querían enterrar para siempre. Los criterios utilizados para esta selección revelan las verdaderas motivaciones. Textos que presentaban jerarquías claras y autoridad masculina fueron favorecidos, mientras que aquellos que mostraban liderazgo femenino o revelación espiritual directa fueron sistemáticamente excluidos. No era coincidencia que el Evangelio de María, donde María Magdalena aparece como receptora de enseñanzas especiales y líder espiritual, fuera declarado herético, mientras que los evangelios que la mencionaban brevemente o la presentaban en roles subordinados fueran incluidos en el canon. Esta exclusión no fue pasiva. Los textos gnósticos fueron activamente perseguidos, quemados y sus copias destruidas. Poseer estos textos se convirtió en un acto peligroso, punible con excomunión, exilio o peores consecuencias. La biblioteca de Nag Hammadi probablemente fue escondida por monjes que sabían que era la única manera de preservar estos textos para las generaciones futuras. La difamación sistemática. Pero eliminar los textos no era suficiente. Las figuras de Sofía y María Magdalena tenían que ser redefinidas de maneras que las hicieran inofensivas para la autoridad eclesiástica establecida. La transformación de María Magdalena es el ejemplo más claro de esta estrategia. La María Magdalena de los evangelios gnósticos, la discípula que Jesús amaba más que a todas las otras, la primera testigo de la resurrección, la portadora de revelaciones especiales, tenía que desaparecer. En su lugar, los padres de la Iglesia construyeron una figura completamente diferente. La pecadora arrepentida, la prostituta que encontró salvación a través de la sumisión y el arrepentimiento. Esta transformación no solo neutralizaba su autoridad espiritual, sino que la convertía en un símbolo útil para la estructura patriarcal de la Iglesia. En lugar de ser un modelo de liderazgo espiritual femenino, se convirtió en un ejemplo de cómo las mujeres debían relacionarse con la autoridad masculina, como penitentes agradecidas, no como iguales espirituales. La resistencia subterránea. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos sistemáticos, la verdad sobre Sofía y María Magdalena nunca desapareció completamente. A través de los siglos surgieron movimientos y figuras que, consciente o inconscientemente, preservaron elementos de esta tradición espiritual femenina suprimida. Las místicas medievales, como Hildegarda de Bingen, Mechthild de Magdeburgo y Juliana de Norwich, desarrollaron visiones espirituales que resonaban profundamente con los temas presentes en los textos gnósticos. Revelación directa, autoridad espiritual femenina y comprensiones de lo divino que trascendían las categorías teológicas oficiales. Aunque estas mujeres trabajaban dentro del marco del catolicismo ortodoxo, sus experiencias y enseñanzas preservaban ecos de la tradición que había sido suprimida. Los movimientos heréticos medievales, desde los cátaros hasta los valdenses, frecuentemente incluían roles de liderazgo para las mujeres y énfasis en la revelación directa que reflejaban las tradiciones gnósticas primitivas. No es coincidencia que estos movimientos fueran perseguidos con una ferocidad especial por la Iglesia Católica. La respuesta moderna del Vaticano. Incluso en tiempos modernos, cuando los textos de Nag Hammadi fueron redescubiertos
y comenzaron a circular académicamente, la respuesta del Vaticano ha sido consistente con la estrategia histórica: minimización, reinterpretación y, cuando es necesario, supresión activa. Cuando scholars comenzaron a publicar traducciones de los evangelios gnósticos en las décadas de 1960 y 1970, la respuesta oficial de la Iglesia fue desacreditar estos textos como tardíos, inauténticos o influenciados por filosofías no cristianas. El hecho de que algunos de estos textos fueran contemporáneos o incluso anteriores a los evangelios canónicos fue convenientemente ignorado. Más recientemente, cuando movimientos dentro de la Iglesia Católica han abogado por la ordenación femenina o han cuestionado la exclusión histórica de las mujeres del liderazgo eclesiástico, la respuesta del Vaticano ha sido inequívoca: excomunión automática para cualquiera involucrado en la ordenación de mujeres y silenciamiento de voces que cuestionen esta posición. El caso de la revista Women Church World, cuyo personal completo renunció en 2019 alegando censura y control masculino directo, es solo el ejemplo más reciente de cómo la estrategia de supresión de voces femeninas continúa en el siglo XXI. El precio de la resistencia. ¿Cuál ha sido el costo de esta resistencia sistemática a la autoridad espiritual femenina? Los historians y teólogos están comenzando a calcular no solo lo que se perdió en términos de textos y tradiciones específicas, sino lo que se perdió en términos del desarrollo espiritual de la humanidad entera. Una tradición cristiana que hubiera preservado e integrado las perspectivas de Sofía y María Magdalena habría sido fundamentalmente diferente. Habría sido una tradición donde la revelación espiritual directa complementaba la autoridad institucional, donde el equilibrio entre aspectos masculinos y femeninos de lo divino era central, donde las mujeres tenían voces iguales en la interpretación de los misterios sagrados. En lugar de eso, la humanidad heredó una tradición donde la mitad de la especie humana fue sistemáticamente excluida del liderazgo espiritual, donde la revelación directa fue desalentada en favor de la obediencia institucional, donde los aspectos femeninos de lo divino fueron relegados a roles secundarios o completamente eliminados. La lucha continúa. Pero la historia de Sofía y María Magdalena nos enseña algo crucial. La verdad espiritual tiene una resistencia extraordinaria. A pesar de siglos de supresión, persecución y difamación, estas voces han sobrevivido. Han sobrevivido en textos escondidos, en tradiciones esotéricas, en las experiencias de místicos y buscadores espirituales que se atrevieron a escuchar más allá de las enseñanzas oficiales. Y ahora, en una época cuando las preguntas sobre la igualdad espiritual y el papel de las mujeres en la religión están siendo planteadas con nueva urgencia en todo el mundo, estas voces antiguas ofrecen no solo perspectivas históricas, sino guía práctica para crear tradiciones espirituales más completas e inclusivas. Hemos llegado al final de este viaje extraordinario a través de siglos de historia oculta, pero en realidad estamos apenas al comienzo de una comprensión completamente nueva de lo que realmente sucedió en los orígenes del cristianismo. La historia de Sofía y María Magdalena no es simplemente un ejercicio académico sobre textos antiguos. Es una revelación que desafía los fundamentos mismos de lo que creemos saber sobre la espiritualidad, el poder y la verdad histórica. La pregunta que cambia todo. Durante casi 2000 años, la humanidad ha vivido con una versión de la historia cristiana que fue cuidadosamente editada, sistemáticamente censurada y deliberadamente distorsionada para servir a los intereses del poder institucional. Pero ahora que conocen la evidencia,
Ahora que han visto los textos que fueron escondidos y las voces que fueron silenciadas, surge una pregunta inevitable. ¿Qué más nos han ocultado? Si el Vaticano fue capaz de transformar a María Magdalena de discípula privilegiada en pecadora arrepentida, si pudo reducir a Sofía de influencia transformadora en concepto abstracto, si pudo sistemáticamente eliminar del canon bíblico todos los textos que presentaban liderazgo espiritual femenino, entonces, ¿qué confianza podemos tener en cualquier otra parte de la historia oficial que nos han transmitido? Esta no es una pregunta retórica, es una invitación a despertar, a cuestionar, a buscar las verdades que han sido enterradas bajo siglos de control institucional. Porque si algo nos enseña la historia de Sofía y Magdalena, es que la verdad espiritual es demasiado poderosa para ser permanentemente suprimida. El legado vivo. Sofía y María Magdalena no son figuras del pasado distante. Son presencias vivas que continúan inspirando a aquellos que se atreven a buscar más allá de las narrativas oficiales. En cada mujer que reclama autoridad espiritual, a pesar de la oposición institucional, en cada buscador que prefiere la revelación directa sobre la doctrina prescrita, en cada comunidad que abraza el equilibrio entre aspectos masculinos y femeninos de lo divino, el espíritu de estas dos mujeres extraordinarias continúa manifestándose. Los textos gnósticos que preservaron sus voces nos ofrecen algo más que perspectivas históricas alternativas. Nos ofrecen un modelo para la espiritualidad que podría transformar nuestro mundo. Una espiritualidad basada en la igualdad en lugar de la jerarquía, en la revelación directa en lugar del control institucional, en la integración en lugar de la exclusión. La elección de nuestro tiempo. Vivimos en un momento extraordinario de la historia humana. Por primera vez en casi 2 milenios tenemos acceso a los textos completos que documentan estas voces suprimidas. Por primera vez podemos ver claramente cómo fueron silenciadas y por qué. Por primera vez tenemos la oportunidad de recuperar lo que se perdió y crear tradiciones espirituales que honren la totalidad de la experiencia humana. Pero esta oportunidad viene con una responsabilidad. Saber la verdad sobre Sofía y María Magdalena nos obliga a tomar una decisión. ¿Vamos a continuar aceptando pasivamente las versiones oficiales de la historia espiritual o vamos a tener el valor de buscar, cuestionar y reclamar las verdades que han sido ocultadas? El futuro que podemos crear. Imaginen un mundo donde las tradiciones espirituales abrazan tanto la sabiduría cósmica de Sofía como la autoridad terrenal de María Magdalena. Un mundo donde las mujeres tienen voces iguales en la interpretación de lo sagrado, donde la revelación directa complementa la sabiduría institucional, donde el equilibrio entre aspectos masculinos y femeninos de lo divino es fundamental para la comprensión espiritual. Este no es un sueño utópico, es una posibilidad real, basada en tradiciones auténticas que fueron deliberadamente suprimidas, pero nunca completamente eliminadas. Las semillas de esta transformación espiritual ya están germinando en comunidades alrededor del mundo que han redescubierto estos textos antiguos y están aplicando sus enseñanzas a la vida moderna. Su papel en esta historia. La historia de Sofía y María Magdalena no termina en el siglo I, ni en el siglo IV, cuando fueron suprimidas, ni siquiera en 1945, cuando sus textos fueron redescubiertos. Esta historia continúa ahora, con ustedes, en este momento. Cada persona que escucha esta revelación se convierte en parte de la narrativa. Cada individuo que decide investigar más profundamente, que busca los textos originales, que cuestiona las versiones oficiales de la historia espiritual, se convierte en un preservador de estas verdades antiguas. Pero más que eso, cada persona que aplica estos principios en su vida diaria,
que abraza tanto la sabiduría como la acción, que busca el equilibrio entre aspectos masculinos y femeninos de lo divino, que reclama la autoridad de la revelación espiritual directa. Se convierte en una manifestación moderna del espíritu de Sofía y María Magdalena. La llamada a la acción. Si esta historia ha despertado algo en ustedes, si sienten la urgencia de saber más, de profundizar en estos misterios antiguos que continúan relevantes para nuestro tiempo, entonces no permitan que este momento pase sin acción. ¿Están listos para ser parte de la generación que finalmente restaura estas voces silenciadas? ¿Tienen el valor de cuestionar no solo esta historia, sino todas las narrativas oficiales que han aceptado sin cuestionamiento? ¿Están preparados para descubrir qué otros secretos extraordinarios han sido enterrados en los archivos del poder institucional? La verdad sobre Sofía y María Magdalena es solo el comienzo. Es la punta del iceberg de una historia alternativa de la espiritualidad humana que ha estado esperando durante siglos ser redescubierta. Y ustedes, en este momento, tienen la oportunidad de ser parte de ese redescubrimiento. No permitan que esta revelación se quede en palabras. Conviertan este conocimiento en acción. Busquen los textos originales. Cuestionen las narrativas oficiales. Compartan esta historia con otros que están listos para escuchar. Porque en última instancia, la única manera de honrar verdaderamente el legado de Sofía y María Magdalena es asegurarse de que sus voces nunca vuelvan a ser silenciadas. La pregunta final no es si estas dos mujeres extraordinarias existieron o si influyeron profundamente en la misión de Jesús. La evidencia histórica es clara. La pregunta real es, ¿qué van a hacer ustedes con esta verdad? ¿Cómo va a cambiar su comprensión de la espiritualidad, del poder y de su propio papel en la búsqueda de la verdad? Sofía y María Magdalena esperaron casi 2000 años para que su historia fuera completamente contada. No permitan que esperen ni un momento más para que sea completamente vivida. Están fascinados por estas revelaciones que desafían todo lo que creían saber sobre los orígenes del cristianismo. Si esta exploración de verdades ocultas ha despertado su sed de conocimiento, no pierdan la oportunidad de descubrir más misterios que han sido enterrados por siglos. Suscríbanse al canal ahora para ser los primeros en conocer las próximas revelaciones que cambiarán su perspectiva sobre la historia, la espiritualidad y el poder. Porque la historia de Sofía y Magdalena es solo una de las muchas verdades extraordinarias que están esperando ser descubiertas. Y si sienten que otros necesitan escuchar esta historia, si creen que es momento de que estas voces silenciadas finalmente sean escuchadas, compartan este video, inicien conversaciones, hagan preguntas, porque el silencio ha durado demasiado tiempo y la verdad necesita voces valientes que la proclamen. La revolución espiritual que Sofía y María Magdalena iniciaron hace 2000 años continúa hoy. ¿Serán ustedes parte de ella?